4 y 5, por favor. Éxodo capítulo 3, versículos 4 y 5. Dice la Escritura: cuando el Señor vio que él, ¿quién? Moisés, se acercaba para mirar, Dios lo llamó del medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Entonces él dijo: no te acerques aquí, quítate las sandalias de los pies, porque el lugar donde estás parado es tierra santa. Cerremos nuestros ojos. Padre, en esta hora, en el nombre de Jesús, te queremos dar gracias, Señor, por tu grande amor, tu grande misericordia. Gracias, Padre, porque hoy nos permites estar reunidos en este tiempo para poder escuchar tu palabra. Te ruego que quites todo aquello que nos puede estorbar en esta hora, para poder comprender tu palabra, Señor. Quita toda estructura religiosa, Señor, que se ha querido implantar ahí, Señor. Todo pensamiento que no provenga de ti, hoy lo quitamos de nuestro corazón en el nombre de Jesús. Y preparo mi corazón, Señor, para tu palabra, para la semilla que hoy tienes para mí. Te damos gracias en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén y amén. Dale palmas al Señor. ¿Me pones el versículo 1, por favor? Vamos a ver qué dice Éxodo 3:1. Y Moisés apacentaba, ¿qué apacentaba? El rebaño de Yetro, su suegro, sacerdote de Madián, y condujo el rebaño hacia el lado occidental del desierto, y llegó ¿a dónde? A Horeb, el monte de Dios. Y se le apareció el ángel del Señor en una llama de fuego. Repita conmigo: llama de fuego. Vamos, repita conmigo: llama de fuego. En medio de una zarza, y Moisés miró, y aquí la zarza ardía en fuego, y la zarza no se consumía. Hasta ahí. Bueno, el verso 3, por favor. Entonces dijo Moisés: me acercaré ahora para ver esta maravilla, porque la zarza no se quemaba. Hasta ahí. Dios le hace un llamado sobrenatural a Moisés. Y repita conmigo: a través del fuego. Y le dice: quítate, quítate, quítate las sandalias, quítate el calzado. Dios nos ha hecho a ti y a mí un llamado también de una manera sobrenatural. A cada uno Dios nos sacó de diferentes lugares. Y tenemos que pasar por ese fuego. Ese fuego también es una figura de las pruebas, hermano. Una figura para poder ser purificados. El oro, por ejemplo, para poderle quitar todas las imperfecciones una vez que es extraído de las minas, tiene que pasar a cierta temperatura para empezar a quitar todo aquello que no sirve, para poder trabajar entonces ya con el oro. Al igual que la plata, al igual que el oro, necesitan pasar por ciertas temperaturas para ser, repita conmigo, refinados. Tú y yo, hermano, necesitamos pasar por el fuego de Dios para poder ser consagrados para Él. O sea, en esa consagración tenemos que pasar por ese fuego donde nos empieza Dios a quitar todo aquello que ya no nos sirve. Recuerde que para este tiempo, cuando Dios llama a Moisés, recuerde que desde bebé, se acuerda un poquito la historia. Moisés, cuando nace, Faraón dio la orden de matar a todos los bebés y niños de ese tiempo. ¿Lo recuerda? Sí, lo recuerda. Entonces la mamá de Moisés lo echa en el Nilo y lo adopta la hermana de Faraón y lo toma como hijo. Y de ese tiempo Moisés pasó 40 años justamente instruido como egipcio, ahí en Egipto. Después de esos 40 años es cuando él tiene ese, vamos a decirlo, ese desagradable momento, cuando con sus manos mata a un egipcio. Y de ahí se va al desierto 40 años.
es donde conoce a su esposa, Séfora, y empieza a él a apacentar a las ovejas de su suegro Jetro. ¿Recuerda? Sí, vamos bien. Entonces, de todo ese tiempo, cuando llegamos a esto, a Éxodo 3, vemos que entonces Dios le hace un llamado a Moisés. Entonces Dios tenía que trabajar con él porque le tenía que quitar los pensamientos egipcios. Tenía que quitarle los pensamientos del desierto para poder hacer de Moisés ahora alguien diferente, porque iba a ser el encargado de traer libertad al pueblo de Israel o al pueblo hebreo de Egipto. ¿Sí recuerda esa parte? Ok. Entonces vemos que Moisés estaba apacentando las ovejas de su suegro. No estaba, repita conmigo, no estaba orando, no estaba ayunando, estaba apacentando las ovejas de otro. En otras palabras, él estaba actuando como un egipcio, como alguien del mundo. Porque si usted se da cuenta, Moisés no estaba orando, ¿sí? Tal vez en esos 40 años ni siquiera se acordaba quién era en realidad, porque él no era egipcio. De hecho, cuando él mata al egipcio, fue porque se enfureció porque estaba golpeando a un hebreo. O sea, él ya se empezaba a identificar como hebreo, pero entonces había una confusión en su mente, en su corazón, porque no sabía quién era. Pero sabe, Dios le hizo un llamado, repita conmigo, Dios le hizo un llamado para la consagración. Así como Dios te llamó a ti y a mí, al igual que a Moisés, haciendo cosas que estaban en el mundo y que aparentemente estaban bien para el mundo, porque hoy muchas cosas parecen de alguna manera normal y todo está bien porque se hace y estamos acostumbrados a eso. Y bueno, es como ayer que estábamos en un tema aquí en el pueblo de Santiago. Usted sabe que se celebra el carnaval allá. Había gente que estaba molesta por lo que pasaba. Digo, pero si ustedes mismos lo promueven todo el tiempo, porque obviamente hay cierre de calles, hay muchas cosas que se hacen ahí, para no entrar en tantos detalles, pero Dios nos ha llamado a la santidad. Y Dios llamó a Moisés, y repita conmigo, y lo nombró 2 veces. Porque le dijo, Moisés, Moisés. Porque Dios cuando te llama, Él está determinado a hacer algo contigo. Pero tú necesitas hacer la parte que a ti te corresponde. Moisés, la instrucción de Dios a Moisés fue, quítate las sandalias. Ahorita es la introducción, ahorita vamos a explicar un poquito más esto. Porque el propósito de Dios era convertir a Moisés en un libertador, en un legislador, en un profeta, en alguien poderoso. Y mire, si usted le pregunta hoy día a un judío, ¿quién es Moisés? O a Moisés lo tienen en un alto rango, por lo que representa para ellos. Amén. Dios tiene un llamado para cada uno de nosotros. Repita conmigo, al fuego de la consagración. A veces no es agradable. ¿Alguien se ha quemado alguna vez? Y le aseguro que fue involuntario, o lo hizo a propósito. Y aquí Dios, a propósito,
te mete al fuego para consagrarte. Pero ¿qué tal cuando te quemaste? ¿Duele? ¿Arde? Y ya no quisieras volver a pasar por ahí. Pero sabes, Dios nos está llamando en este tiempo a consagrarnos, a apartarnos para Él. Amén. Él no hace acepción de personas, a nadie echa fuera. No se fija ni en la apariencia, sino se fija en el corazón. Como cuando eligió a David. ¿Por qué eligió a David? ¿Por ser el más hermoso? ¿Por ser el más alto? No, Él lo miró porque miró porque eso es lo que Dios mira. Yo le decía a alguien hace un rato, mira hermano, y aquí el llamado es para todos, pero en especial para los que estamos sirviendo en la iglesia. Si tú tienes una mala actitud desde que vas a llegar a la iglesia, si tú que vienes a servir a la casa del Señor te levantas como diciendo, oh, otra vez domingo, oh, yo pregunto, ¿va a pasar algo en tu vida? Así no va a pasar nada. Sin embargo, puedes tener miles de errores, miles de fallas. Pero si tú vienes a la casa del Señor cada día de servicio con un corazón contrito y humillado delante de Él, Él nunca te va a echar fuera. Por eso, hermano, tenemos que aprender a hacer a un lado el venir a la iglesia, el dejar de venir a la iglesia solo por costumbre. Porque si no estamos cayendo como en la iglesia tradicional. Solo iba la gente por costumbre, solo por costumbre se hacían ciertas cosas. Tenemos que hacer a un lado eso, tenemos que empezar verdaderamente a consagrarnos, porque Dios te llamó de una manera sobrenatural, como lo hizo con Moisés. Tal vez a ti te llamó en medio de un problema familiar, tal vez a ti te llamó en medio de un problema de salud, tal vez a ti te llamó en medio de un problema matrimonial, tal vez a ti te llamó Dios en medio de una gran crisis económica, financiera o por cuestiones materiales. No lo sé, lo que sí sé es que Dios te llamó de una manera sobrenatural para hacer algo poderoso contigo. Pero primero Dios tuvo que trabajar con Moisés. Dios no podía mandarlo así. Primero Moisés tenía que alcanzar cierta libertad en su vida. Por los 40 años en Egipto y por los 40 años en el desierto. Hay gente, hermano, que tiene una mentalidad, perdóneme, de pobreza. Y tenemos que erradicarla. Porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Tenemos que empezar a quitar, mire, si algo es difícil para un pastor, es cambiarle la mentalidad a la persona. Y siempre cuando hablo de esto, sin duda el mejor ejemplo de ello puede ser Gedeón. Que él se sentía el más pobre, el más pequeño de toda su casa. ¿Está de acuerdo? Y cuando Dios le llama y le dice, poderoso guerrero, ¿cuál fue la actitud de Gedeón? Empezó a mirar a todos lados atrás de él. ¿Por qué? Porque él se sentía pequeño, él se sentía insignificante. Y quiero decirte que tú tienes un potencial tan grande que tal vez ni siquiera tú has descubierto, pero Dios sí lo sabe, porque Él te formó, porque Él te diseñó, porque Él te capacitó, y Él te quiere hoy traer a esa libertad para que tú puedas lograr el propósito. Pero tú tienes hoy que anhelarlo. Si está aquí, iglesia, y repita conmigo, el llamado a la consagración empieza en los pies. ¿Y sabe por qué? ¿Sí sabe o no?
porque habla de dónde estás y cómo estás caminando. Por eso cuando Jesús a sus discípulos les dijo que les iba a lavar los pies, y cuando Pedro se fue a un extremo, no, Señor, ¿cómo yo no voy a permitir que tú me los laves? No, ¿cómo te vas a humillar tú? No, yo no lo voy a permitir. Bueno, no lo haces, no tendrás parte conmigo. Bueno, si es así, entonces báñame todo. A ver, Pedro, no. Todo tú ya eres limpio, pero tus pies, donde estás caminando, te vas contaminando y te vas ensuciando. Es por dónde y cómo estás caminando. Porque mire, le hemos preguntado a alguien, ¿y cómo estás caminando? Y empieza, bien, pastor, bien, sí, bien cojo, uno en el mundo y otro en Dios, y no puede ser así. Un llamado a la consagración es que tu caminar sea recto. Le dijo Dios a Josué, mira, Josué, no te hagas ni a la derecha ni a la izquierda, que tu caminar sea recto. ¿Podemos cometer errores en el camino? Sí, levántate, sacúdete y sigue adelante. Y tal vez te vuelvas a caer, usted levántese, camine y sigue adelante. Pero jamás se haga a la derecha ni a la izquierda. Que su caminar sea recto. Porque hoy el mundo, hermano, hay una confusión terrible en el mundo. Que hoy a lo bueno le llaman malo y a lo malo bueno. Hoy hasta para venir a la iglesia lo ven mal. Inmediatamente la mentalidad de pobreza que te, vas a que te saquen tu dinero. ¿Será? Entonces el llamado a la consagración empieza en los pies, porque tipifican el caminar de uno. Dios le dijo que se despojara de su viejo caminar, o sea, despójate, quítate las sandalias, o sea, quítate ya esa manera de caminar de egipcio, porque tal vez ya no sabía si era egipcio, si era de Madián, ya no sabíamos, es nada. Él simplemente estaba apacentando las ovejas de su suegro y ya se había acomodado ahí. Pues sacerdote, no. Esposa, tiendas, de aquí soy. Si está aquí, dígale que tiene a un lado, despójate de tu viejo caminar. Despójate ya. Empieza a caminar como un verdadero hijo de Dios, alguien consagrado y apartado para Él. Pero no, hermano, iré al carnaval, me aventaré unos brinquitos ahí. ¿Por qué fue el de Santa Marta hace 8 días, no? ¿O hace 15? ¿Por qué otro está el de Santiago? ¿No? Y andan ahí con los brinquitos y... hermano, ¿eres o no eres? A ver, voltea a ver discretamente, voltea a ver el que tiene a un lado. ¿Y por qué todos ven a... ¿Cómo lo ve? ¿Sí camina bien? ¿Cómo está caminando? ¿Cómo está usted caminando? ¿Será necesario cambiar las sandalias? ¿Será necesario? Ahora entiende por qué es importante lavar los pies. De verdad, hermano, guerra espiritual al 100% es lavar los pies. A veces el agua limpiecita, a veces con una sola lavada quedan toda sucia el agua. Y usted puede decir, pero pastor, yo me bañé, se lo prometo que me bañé. Es que es espiritual. Es como uno que está trabajando en determinados lugares. Yo no estoy ahí porque me gusta estar, y Dios lo sabe.
Imagínense al pastor ahí dando brinquitas, ahí acompañando a las comparsas, ¿no? No, hermano, estoy ahí porque sé que es trabajo, no por gusto. Y yo le pregunto, ¿usted cree que mis pies no se pueden contaminar ahí? Claro que sí. Por supuesto que sí. Por eso es importante que nosotros lavemos los pies. Y no solo porque es Semana Santa, hermano. Puede ser el momento en el que Dios da dirección, este día. Porque hasta ahorita Dios no puede decir, preparen agua y lo hacemos. Pero quiero que usted vaya comprendiendo y esto. Entonces Dios le dijo que se quitara las sandalias, porque la tierra que estaba pisando es santa. ¿Y qué significa eso? ¿Hiciste la diapositiva, hija? La palabra santa, o esta tierra santa, es la palabra Kodesh. Kodesh, que significa santuario, santo, santa, o sea, un lugar sagrado, una cosa, algo que es santo. O sea, mire, hermano, usted recuerda, y solo la costumbre que tenía el pueblo judío o los israelitas, cuando alguien visitaba su casa, lo que tenía que hacer el anfitrión era quitarle las sandalias al invitado y lavarle los pies, porque eso también significa otra cosa. El que yo llegue a un lugar en ese tiempo con un calzado era como decir, esta es mi propiedad. O sea, nadie puede pisar este lugar con sandalias, porque entonces estaríamos diciendo que es como si tomáramos la propiedad de otra persona. Si por eso era que si yo llegaba de invitado a un lugar, yo me tenía que quitar las sandalias y el anfitrión me tenía que lavar los pies, o poner a alguien para que me lavara los pies. Si estamos aquí. Entonces, lo que Dios, en otras palabras, o parafraseando esto, le estaba diciendo a Moisés: quítate las sandalias aquí en este lugar, porque no te pertenece, porque es un lugar que es sagrado, es un lugar que es santo, es un lugar consagrado para mí. Por eso ese lugar, el monte de Oreb o la peña de Oreb, era un lugar muy especial, era donde Moisés subía a recibir las instrucciones de Dios. Pero para poder entrar ahí, él necesitaba empezar a quitarse las sandalias, que habla de un caminar diferente. Ya no podía caminar ni como egipcio, ni caminar como en el desierto. Él tenía que empezar a caminar diferente. Entonces, amado, lo primero que Dios le pide para ingresar a la consagración es: quítate las sandalias. ¿Sí está aquí? Ay, ¿por qué no dice amén? ¿O va a seguir consintiendo su forma de caminar? ¿Sí, amén? ¿Sí va a seguir consintiendo la forma de caminar? Las primeras sandalias que te tienes que quitar son las egipcias. O sea, la mentalidad del mundo. Porque el que hace amistad con el mundo hace enemistad en contra de Dios. Ya no puedes amar el mundo ni lo que está en el mundo. Y lo he explicado aquí. Cuando hablamos del mundo, no me refiero a la tierra, el planeta donde vivimos, sino el sistema que lo gobierna. ¿Sí estamos aquí? Entonces, lo primero que Dios pide son tus sandalias. ¿Por qué? Porque aquí, cuando Dios le habla a Moisés, era un hombre que iba a ser libertador de familias y de todo un pueblo. Pero antes de enviarlo a libertad, o llevar a libertad a otros, primero lo tenía que liberar a él para poder ser enviado. O sea, en otras palabras, primero tienes que permitir que Dios haga la obra en ti, para que entonces Dios, a través de ti, puedas alcanzar a otros. Pero tú necesitas querer.
Y yo creo que es ahí donde a veces está el problema, porque no todos quieren. Muchos son los llamados, pocos los escogidos, porque esos pocos escogidos son los que han querido, son los que han tomado la decisión de decir, yo quiero un poco más, como les decía yo aquí el miércoles. Yo cuando empezaba, yo quería conocer más, yo anhelaba más de Dios, conocer más de Él, conocer más de su palabra. Entonces, porque alguien que es liberado va a poder liberar, alguien que es restaurado va a poder restaurar a alguien. ¿Cómo yo puedo hablarle de restauración a alguien si mi vida no ha sido restaurada? ¿Cómo le puedo hablar a alguien de fe si yo no tengo la fe suficiente para acercarme a Dios? ¿Cómo le puedo hablar de Dios a alguien, de un Dios que puede proveer tus necesidades, si Dios no te ha provisto a ti de las tuyas? ¿Cómo podemos hablar a alguien de restauración si no hemos dejado que Dios nos restaure a nosotros? No se puede, hermano. Y eso Dios perfectamente lo sabía. Por eso el trabajo con Moisés era: quítate las sandalias, o sea, quítate esa manera de caminar, quítate esos pensamientos, porque yo te voy a hacer de ti el más grande libertador. Y a través de ti voy a liberar a mi pueblo. Tú serás el instrumento, pero yo necesito quitarte tu manera de pensar como egipcio. Yo necesito quitarte tu mentalidad de que siempre, mira hermano, mi abuelita tenía una frase y yo la cancelé desde hace mucho tiempo, pero escuche el poder que tienen las palabras a veces de las personas que son mayores que nosotros o que están en autoridad sobre nosotros. Mi abuelita decía: mira hijo, aunque seamos pobres, pero bien planchadito y bien limpio. Y en cierta parte tenía razón. ¿Por qué? Porque aunque mi ropa estuviera desgastada, que estuviera limpia, eso estoy de acuerdo. Pero lo que quiero enfatizar es esa mentalidad de pobreza. Aquí durante mucho tiempo en este país se nos estuvo ministrando que México era pobre, que México no podía hacer nada, que México tenía que comprar todo al extranjero. Eso durante años, décadas lo estuvieron introduciendo en la mente de las personas, y ahora que te das cuenta que no es así, ¿qué trabajo cuesta cambiar la mentalidad? Me acuerdo de un maestro de historia en la secundaria que me decía: mira hijo, es como decir aquí en México, ¿cómo es posible que la gente se esté muriendo de hambre? Es como decir que un pez se ahogue en agua. Si en México, hermano, lo hay todo. Mira, alguien que fue de visita a Canadá, dice que llegó a un restaurante y decía fruta exótica. Y dice que se emocionó, y a mí tráigame. ¿Y qué cree que le dieron? Mango. Y carísimo. Fruta exótica. Porque allá no se da nada de eso, hermano. Y aquí lo tenemos todo. Y ahora que fue mi esposa allá con mi hermano Felipe, que fueron allá con su familia, dicen que cuando iban de camino les regalaban naranja, les regalaban plátano. Llévense, ahí recojan y arranquen del árbol, hermano. Y le digo una cosa, ¿sabe cuál es el problema? Nuestra mente, que te han hecho creer que somos pobres. Nunca vas a salir de esto. Es que nada más, mire, cierta ocasión llevamos a un par de niñas a que se compraran unos tenis, y veíamos que las niñas se acercaban a los aparadores y veían los precios, y
Bueno, yo pensé que estaban viendo los tenis, la verdad, porque les dijimos, escojan tenis, un par por lo menos para cada quien. Y ahí van. Y yo vi que estaban viendo los tenis. Pues, ¿qué les dijiste? ¿Que vieran qué? Los tenis. ¿Sabes qué estaban viendo? Los precios. Es que cómprame esos de 200. Luego, no, hija. Mejor unos de estos. Mira, estos te van a durar más que estos. Aparte, estos te van a dañar tus pies, estos no. Pero es que cuestan mucho. La mentalidad es algo que tenemos que erradicar. La mentalidad de pobreza es la mentalidad que el mundo te está ofreciendo hoy. Tenemos que empezar a cambiar eso nosotros, en nuestros hijos. Empezar a forjar en ellos hombres y mujeres que pueden alcanzar lo que se propongan porque Dios está con ellos. Yo a mi hija le trato de decir, no, hija, usted no va a tener un trabajo, usted será dueña de una empresa. Porque aún desde el colegio te preparan para que tengas un trabajo. ¿Por qué no empezar a cambiar la mentalidad? Por eso es lo primero que Dios pide, es que cambies tu mentalidad, que quites las sandalias de Egipto, que quites esa mentalidad del mundo. Porque las sandalias en aquel tiempo eran el vehículo que usaban las personas para caminar. ¿Y quién usaba Moisés? Obviamente unas sandalias seguramente egipcias, no sé. Digo, no creo que le hayan durado 40 años el par que se llevó. Ni que se haya llevado unas de repuesto, ¿verdad? Porque salió deprisa. Pero aquí lo único que quiero enfatizar es que tenemos que quitar esos pensamientos, esa mentalidad. Porque hay cierto caminar en el mundo, hermano. Hay ciertas cosas del mundo que no te permiten entrar en una atmósfera de consagración, de santidad. Por eso hay personas que pueden venir a la iglesia, pero así como llegan, se van. Porque necesitamos empezar. Yo por un lado está bien que de repente cuestiones cosas, está bien, se vale. Porque Dios no quiere gente como robots, porque Él tendría el poder, hermano, para someternos a todos a su voluntad. Él tiene el poder para hacerlo, pero no puede ir en contra de lo mismo que Él establecido, donde Él nos da un libre albedrío para poder elegir. Y Él quiere que tú elijas seguirle a Él, consagrarte a Él, apartarte para Él. Pero no puedes ser tibio, hermano. Porque tú puedes decir, no, pastor, pues la verdad yo como que todavía necesito estar en el mundo otro rato. Eso es ser frío, y tal vez Dios dice que es mejor que seas frío o caliente, pero no tibio. Y el decidir consagrarte, hermano, no te compromete a que tú vengas y le sirvas a Dios aquí, que debería de ser, pero no es así. El consagrarte es que te apartes para Él, es que tú has querido hacer un compromiso verdadero con Él. De decir, yo durante muchos años caminé tal vez en Egipto, tal vez como Moisés, pero hoy quiero caminar diferente. Y hay ciertas cosas que tienes que empezar a dejar, no porque el pastor te lo diga, ni vas a vestir de una forma porque el pastor te lo dice. No, hermano, esa parte es tuya al 100. Porque a mí no me hace santurrón ni más santo, hermano, el que yo tal vez como mujer tal vez uses la falda larga y
Eso no te hace ser santa o consagrada para Dios. Ni el que yo traiga una Biblia y traiga un pescadito en mi coche, y eso no me hace ser una persona consagrada para Dios. Lo que te hace una persona consagrada es cuando tú apartas tu corazón y tu mente ya para Dios, que tú permitas que tu mente empiece a ser renovada por Dios. ¿Sí estamos aquí? Ahora yo te pregunto, a eso te refería Dios hace un rato. Sacrificio. ¿Por qué sigues escuchando esa música del mundo que solo contamina tu corazón? Y le hablo a los jóvenes y también a hermano, mire, escuche esto. Cuando fui a un evento en la explanada de Iztapalapa, que hubo una persona y que hasta ahí supe quién era. Yo en mi vida lo había escuchado. Malilla, hasta el nombrecito, ¿no? Pero ¿sabe qué era lo más que me impresionaba? Que mujeres de mi edad o tal vez más grande, hermano, gritando como adolescentes. O sea, wow. No juzgo por la forma en la que tú quieras vivir, pero sabes, tienes que dejar determinada música que solo está contaminando tu corazón. Si tú supieras todo lo que se transmite a través de la música, te sorprenderías. Yo hace algún tiempo a los jóvenes les di un estudio de la música, todo lo que se mueve en la música y en los diferentes géneros de música, porque hay veces la gente mayor que dice, no, la música de hoy están bien locos, los de antes estaba mejor. Bueno, pudiéramos pensar, pero ¿qué es mejor? Por ejemplo, que te llevan al alcohol, a ser mujeriego. Ahí está. Bueno, mejor no me meto en líos para no dar nombres de artistas, porque si no me vayan a censurar, porque resulta que hoy ya no puedes ni hablar de ciertas cosas. El baile, hermano. Me acuerdo que había una persona ahí, pero con el baile se hace ejercicio. Pues vayas al gimnasio. No, si usted va al baile es porque le gusta el baile. Ay, mi hermano ya se quedó así. Yo no le estoy diciendo que lo deje de hacer. Yo solo le doy la recomendación. Ahí si usted sabe, quiere seguirse escuchando música del mundo, contaminándose su corazón, su mente y demás. Porque yo veo a los chicos de hoy, hermano, hasta caminan, se visten igual, con los pantalones hasta media nalga y enseñando ahí, hermano, la gorra así de ladito. Hermano, perdón, ¿no tiene usted identidad propia? Usted es único. A ver, yo le pregunto, ¿si ha visto usted, ha tenido la oportunidad usted de ir a alguna embajada? ¿De conocer algún embajador? ¿Quién es un embajador? Es un representante de un país en otra nación. Por ejemplo, hace algunos años tuvimos la oportunidad de ir a la embajada de Israel y estuvimos teniendo una reunión con el embajador de Israel, estuvimos teniendo ahí una plática y la verdad fue muy interesante. Agradezco a los pastores que en su momento me hicieron la invitación y fue una bendición poder estar ahí. Y ¿sabes qué bendición? Porque ese lugar, aunque está en México, es un pedacito de Tierra Santa. ¿Sí está aquí? Ahora yo le pregunto, ¿usted cómo cree que estaba vestido el embajador de Israel? Bien vestido. Pase, por favor. Entonces, ¿cómo se tendría que ver un embajador de Dios aquí en la tierra? Y aclaro, no es el que está en el Vaticano, La Biblia dice que tú y yo somos embajadores de Cristo aquí en la tierra. ¿Cierto?
Entonces, ¿cómo tendríamos que caminar? ¿Cómo tendría que ser mi manera de pensar? ¿O a quién en verdad estoy o deseo yo representar? Porque para eso, hermano, tengo que empezar a cambiar mi mentalidad, permitir que Dios cambie mis pensamientos, permitir que su palabra taladre mi corazón y mi mente, y que esculpa su palabra en mi corazón. Pero hay ciertas cosas del mundo que tienes que estar dispuesto a dejar. Pero sabes, aquí donde muchos no quieren sacrificar nada. Oye, la gente no quiere sacrificar nada. No está dispuesta a sacrificar nada. Pero si Dios sacrificó a su Hijo por ti y por mí, Él nos pone el ejemplo. Y Dios ni siquiera jamás te pediría algo así. Pero sí te pide que le entregues tu corazón, que te consagres para Él. Porque el que te llamó, veíamos 8 días, santo es. Hermanos, tenemos que consagrarnos para Dios. Y por eso es que hay cosas que tú tienes que dejar. Si realmente quieres vivir para Dios, tienes que dejar ciertas cosas. Y perdóneme, lo siento mucho. Y le aclaro una cosa: yo no puse esas reglas, las puso Dios. Yo no las puse, ni te obligo a que las cumplas. Porque insisto en esto, vamos a pensar que voy con Sebas y destruimos toda su música, toda. Sí, pastor, vamos a borrarla de mis redes y de todos lados. Ok, lo hacemos. Pero la gran pregunta sería esta: ok, lo hacemos, pero ¿de qué sirve si esa música sigue estando en su corazón? ¿De qué sirvió? En cambio, cuando tú sacas eso de tu corazón, es más fácil sacar lo demás. No sé si está comprendiendo. Porque algo sí te comento: Dios no está dispuesto a compartir tu corazón con nadie más, porque solo es para Él y solo le pertenece a Él. Pero la decisión 100% es tuya. ¿Si estamos aquí o no? ¿Y amén? Usted recuerda que Moisés, cuando conoce a la que iba a ser su esposa, la defendió a ella, a su hermana, cuando otros pastores intentaron agredirlas. Y Moisés no solo las defendió, sino aparte le dio de beber a las ovejas. Y cuando ellas volvieron a su casa, le dijeron a su padre que un varón egipcio las había defendido. ¿Por qué dijeron que un varón egipcio las había defendido? Porque su vestimenta era egipcia. ¿A quién representas? Y no te hablo de algo natural, te estoy hablando de algo espiritual. Miren, obviamente a veces se nos olvida a los adultos cuando fuimos jóvenes, pero a veces el ser joven, hermano, con tal de encajar en determinado grupo de personas, te comportas igual que ellos, aunque no estés de acuerdo con muchas cosas, en la forma de hablar, en la forma de vestir, en la forma de expresarte, en la forma de en la música que escuchas. Pero Dios te está llamando. Y cuando Séfora y su hermana vieron y fueron a su padre, dijeron: un varón egipcio, porque era lo que estaba representando Moisés en ese momento.
Pero Moisés no era egipcio, era hebreo. Pero por su vestimenta, por su comportamiento y su caminar con ellas, lo vieron como un egipcio, o sea, como alguien del mundo. ¿Sabe? Hoy día a veces ya no hay diferencia entre un cristiano y alguien del mundo. Y lo digo abiertamente, no me interesa si la gente critica, porque la gente siempre va a hablar. Pero hoy hay grupos de música cristiana que ya no saben si son cristianos, son grupos del mundo, hasta por su forma de vestir, pantalones rotos, playeras sin mangas, con tatuajes. Y no tengo nada en contra de los tatuajes, porque si Dios te alcanzó cuando estabas lleno de tatuajes, no pasa nada, Dios te sana, Dios te restaura. Pero hermano, cabello largo, o sea, ya no sabes si son, pero es música cristiana. Bueno, yo le voy a decir lo que la Biblia dice: lo que es nacido de la carne y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Hoy día lamentablemente ya no hay mucha diferencia entre alguien del mundo y alguien que dice conocer de Dios, hasta en la forma de vestir. Y aclaro, yo nunca jamás me meteré en la forma de vestir de nadie, salvo en algunos casos cuando saben que tienen que servir aquí en la iglesia, y más aquí arriba. Aquí sí hay otra, aquí sí a algunos les tengo que decir. Pero a muchos cristianos solo los miran como mundanos por su apariencia y comportamiento. Y tú, amado y amada hermana, ¿eres cristiano o eres egipcio? ¿Me repite la pregunta, pastor? Con mucho gusto. ¿Eres cristiano o eres egipcio? ¿Sí está aquí? Está muy serio, hermano. ¿No quedamos que íbamos a llegar con gozo a la casa del Señor y a escuchar su palabra con gozo? Yo sé que esto, hermano, sí incomoda. Por ahí se dice, hay un dicho, a mi amiga que le gustan que los dichos. La verdad que, y siento la incomodidad que cree, pero le digo una cosa, con todo respeto, prefiero hacer la voluntad de Dios, prefiero decirle las cosas aunque se incomoden. 1000 veces es eso, para que a mí Dios no me diga, ¿por qué nunca les dijiste? Y hoy sí se lo estoy diciendo con tal cual, forma de vestir, música, baile, y puedo, hermano, aquí me puedo ir. ¿Qué programas de televisiones ves? ¿Qué tipo de caricaturas ves? Porque, hermano, si usted me dice, ¿qué puedo ver en televisión? Yo le dijera, pues la verdad nada, hijo, porque pues todo te contamina, pero aún de eso tienes que aprender a elegir qué es lo menos contagioso para ti, y que tú tengas la sabiduría para identificar cuando algo está mal. Si estamos aquí, porque a mí me gusta ir al cine, pero aún en el cine, hermano, ¿qué puedes ver en el cine que... Hermano, si a veces vas hasta librerías cristianas y venden cosas con una simbología satánica, posiblemente cuando voy, pues yo no lo compro, porque lo conozco. Y eso es lo que Dios quiere, que tú conozcas su palabra, que conozcas la verdad, que sepas, para que no caigas en esos errores. Entonces, hermano, cuando vemos este caminar egipcio, podemos encontrar varias actitudes a considerar hoy. Por ejemplo, en Egipto hay un decreto para matar niños. Hoy, ¿qué se hace en el mundo? Se están matando niños. Le están robando su inocencia. Cuando los roban,
cuando los extraen de sus casas para usarlos con gente enferma que abusa sexualmente de ellos. Eso es robarle la inocencia a un niño. Eso es matar a un niño espiritualmente. Y dígame si no está pasando. Y dígame si el mundo no es así. Le están robando a los niños su vida espiritual, su inocencia. O sea, hoy hay un ataque directo en contra de nuestros niños. Solo basta ver un poquito la programación que hay en las diferentes plataformas que hoy día hay. Y vea cómo los están matando, los están acribillando. Y a veces como padres, sí, con tal de que no me des la lata, agarra el celular, ten. Agarra la tablet, ten. Hay un ataque directo en contra de ellos. Hermano, ¿está usted muy serio? ¿Qué le pasa hoy? Las mujeres y hombres de Egipto eran adúlteros. Ahí está la esposa de Potifar. ¿O no? Y adulterio físico y espiritual. Y no me diga que eso no está pasando hoy. Otro pensamiento es que querían que las hebreas en Egipto embarazadas mataran a sus niños. O sea, en otras palabras, para que les suene más familiar, tenían una mentalidad de aborto. Y hoy se escandalizan porque un país en Europa, por decreto presidencial, prohíbe el aborto. Y se van todos encima de ellos. Y empieza a decir, es que cada quien puede hacer con su cuerpo lo que quiera. ¿Será? Les tendría que recordar lo que la palabra dice, que nuestro cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo, y el que no cuida su cuerpo, entonces Dios lo va a destruir. Ahora, si supieran el daño que le hacen a su cuerpo, ahora pregunta, ¿para qué llegar a ese punto? Porque antes de llegar a esto, pues podríamos decir, la promiscuidad que hoy hay, la inmoralidad que existe hoy, desde la juventud, simplemente la música que se escucha, ¿qué promueve? Pone a la mujer como un objeto de uso sexual. Ay, hermano, ¿está usted? Hoy me cambiaron a la iglesia, está muy seria hoy. Yo sabía que iba a estar fuerte el tema de hoy, pero si no se habla aquí, ¿dónde se va a hablar? Si no se aborda aquí en la iglesia estos temas, ¿dónde se van a abordar? Sí, por supuesto, cada persona es libre en su libre albedrío de hacer lo que guste. Pero mi responsabilidad es decirles lo que hoy está pasando en este mundo con esa mentalidad egipcia, que es una generación que está promoviendo la muerte de niños. Por eso estas primeras sandalias las tenemos que quitar, que son las egipcias, para poder empezar a entrar en una atmósfera de santidad, de consagración a Dios. Yo no puedo llegar a tener esas experiencias en consagrarme a Dios si no empiezo a cambiar mi mentalidad, si no empiezo a sacar todo eso. Porque aquí puedo seguir hablándole de muchas cosas, hermano, y aquí me quedaría estancado.
Y sé que por naturaleza los humanos tenemos ese temor a lo desconocido, al futuro, a lo que viene. Oye, hermano, estamos viviendo una situación terrible, una degradación en la humanidad, donde se vive en un mundo lleno de injusticia, donde premian a la gente que no lo merece. Pero Dios nos llama a una consagración y a lo sobrenatural en Él. Él quiere que tú y yo vivamos en esas esferas, amada iglesia. Por eso tenemos que cambiar, dígale que tiene un lado, tenemos que cambiar la cultura, la ideología mundana para poder entrar a la consagración a Dios. Moisés no podía entrar ahí si primero no se quitaba las sandalias. Para poder entrar a este lugar tenía que quitarse el calzado que él traía. O sea, no podemos intentar entrar a Dios y llegar a Dios y que Dios me use, que Dios me hable. ¿Y por qué a mí Dios no me habla? Porque sigues teniendo sandalias egipcias. Y escucha, Dios no te las va a quitar. Tú las tienes que quitar. Porque eso habla de tu decisión, eso habla de tu libre albedrío. Tú decides quitártelas o mantenerlas. Ese asunto es tuyo. Por ejemplo, yo para lavarle los pies, ¿yo le quito el calzado aquí? ¿O usted se lo quita? Usted se lo quita. Y yo aquí solo hago el acto de fe de lavar los pies. Pero usted decide. Usted decide si quiere seguir teniendo mentalidad egipcia o mentalidad de reino. Si estamos aquí, otras sandalias que tenemos que quitar son las sandalias del desierto. Es esa mentalidad del conformismo. Por ejemplo, el pueblo de Israel ya se había acostumbrado, hermano, a que todos los días Dios les daba el maná. Y le decía, por mera costumbre, se levantaban todos los días y tomaban la porción del maná que correspondía. Y solo el viernes recogían una doble porción porque el sábado no podían recoger nada. Acompáñenme por favor al libro de Josué, capítulo 5, versículos del 13 al 15, por favor. Porque aquí va a haber algo muy similar a lo que pasó con Moisés. Y qué interesante, porque Moisés, ¿quién siguió después de Moisés? ¿A quién le dieron la estafeta? ¿A Josué? Ok. Y Josué es una figura de Jesús. Dice aquí, y sucedió que cuando Josué estaba cerca de Jericó, levantó los ojos y miró, y aquí un hombre estaba frente a él con una espada desenvainada en la mano, y Josué fue hacia él y le dijo, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Y él respondió, no, más bien yo vengo ahora como capitán del ejército del Señor. Algunos teólogos dicen que ahí era Jesús. Y Josué se postró en tierra, le hizo reverencia y dijo, y solo para aclarar, si hubiera sido otro tipo de ángel, como aquel que se le presentó a Juan en el Apocalipsis, lo primero que el ángel le dijo a Juan, levántate, porque tú y yo somos consiervos, no permito la adoración. Aquí vean. Y le hizo reverencia y dijo, el ángel del Señor no dijo nada. ¿Qué dice mi Señor a su siervo? Entonces el capitán del ejército del Señor dijo a Josué, quítate de tus pies, porque el lugar donde estás es santo.
Y así lo hizo Josué. Lo mismito que le pasó a Moisés, ahora es con Josué. Pero para este tiempo ya habían pasado ellos 40 años en el desierto. Interesante, ¿verdad? Bien interesante. Para esto, acuérdense, Moisés ya había partido con el Señor ya se lo había llevado. Le ceden la estafeta a Josué. O sea, ya habían pasado 40 años en el desierto. Estaban frente a la ciudad de Jericó. Pero antes de poder entrar, lo primero que tuvo que hacer Josué fue quitarse las sandalias ahora del conformismo. Porque Josué ya había pasado 40 años por culpa de otros 10 espías que no le creyeron a Dios. Porque había gigantes que enfrentar en la tierra de Jericó. ¿Cierto? Entonces vea qué interesante, porque otra vez el Señor le dice: quítate las sandalias de tus pies. O sea, en otras palabras, quítate la mentalidad del conformismo. No, pues yo aquí estoy bien a gusto. Y de aquí yo no me quiero mover. Tienes que quitar esa mentalidad de conformismo. Y le hablo aquí de manera general a toda la iglesia, a los que sirven, a los que no sirven, los que están en el ministerio. ¿Por qué a veces tocamos las mismas alabanzas? Y no porque sea así. No podemos conformarnos, tenemos que ir. Es igual que en la palabra, por eso le decía, hermano, hay tanta riqueza en la palabra que no es posible que cada año queramos dar los mismos temas. ¿Sí me explico? O sea, tenemos que llegar a una madurez espiritual. Y no lo vamos a poder lograr si seguimos en un conformismo. Ay, pues yo nada más vengo y a ver qué pasa. No, hermano, usted tiene que anhelar, tiene que pelear, así como lo hizo Caleb. Pelear por sus bendiciones, luchar por ellas. Esforzarse en conocer más de Dios, que usted pueda meterse en esas profundidades de la palabra, porque sin duda Dios le quiere hablar también a usted. Pero empiece con algo sencillo, no se vaya, empiece poco a poco. Por eso le decía, empiece con el devocional, haga de él un hábito. Los psicólogos dicen que si una persona durante 21 días hace algo de manera continua, se convierte en un hábito. O sea, por ejemplo, si yo durante 21 días consecutivos me levanto temprano a las 5 de la mañana a hacer ejercicio, se me va a hacer un hábito. Y si durante ese día, durante esos días, yo también empiezo a comer de una manera más sana, voy a hacer de eso un hábito. Pero si yo me levanto todos los días antes de hacer mi ejercicio para orar a Dios, para hacer mi devocional, durante 21 días voy a hacer de eso un hábito. Si durante 21 días yo me dedico un tiempo a estudiar la escritura, voy a hacer de mi vida eso un hábito. Si yo dedico un tiempo a orar, a ayunar, hermano, todo eso se convierte en hábitos buenos para mi vida, tanto natural como espiritual. Pero la verdad, hermano, a veces no estamos dispuestos a sacrificar nada. Ay, pero quiero que Dios me hable. Quiero que Dios me bendiga. Quiero que Dios me dé. Dios es bueno y te va a seguir dando porque Él es bueno, es su naturaleza. Pero ¿por qué te conformas con eso? Es como Lázaro y el rico. Lázaro se conformaba, y dice así, se conformaba con comer las migajas que caían de la mesa del rico. ¿Por qué conformarte con las migajas? O como un Mefiboset que hacía lo mismo. Se conformaba con comer las migajas. Pero cuando llegó David y lo puso en un lugar de privilegio porque era hijo del rey Saúl, porque tú estás diseñado para eso, hermano. Tú eres un hijo, una hija de un rey.
No te puedes conformar. Por eso quitemos esa mentalidad de conformismo. Vayamos a más, hermana. Si lo de la farmacia no da, gloria a Dios por el tiempo que fue. Ahora yo bendigo y la traspaso lo que tenga que hacer. Señor, ¿a dónde voy? ¿Qué hago? Tú dime, dame dirección, pero yo camino. Porque a veces, hermano, Dios nos tiene que sacudir para hacer las cosas. Ay, no, es que ya tengo 28 años en la secretaría. No, ya 2 años más y me voy. ¿Sabe qué no, hermano? Podría decir como Caleb, me siento tan fuerte como hace 40 años y yo quiero seguir trabajando, quiero seguir siendo productivo. Mi hermano Cuauhtémoc, pastores que ya me metí otra vez aquí y allá. Y uno puede decir, pero pues hermano, ya se pensionó, si ya esto, ¿como para qué? Es que no nos podemos conformar, hermano. Alguien que hace trabajo no se puede conformar. Ay, no, ya, hay que me den mi pensioncita y con eso ya. No, hermano, si estamos en edad productiva, demos más, podemos hacer más. Obviamente lo digo no por mi hermanita, pues hay quienes ya durante tantos años trabajaron, pues ya también llega un momento que mi cuerpo, pues aunque quiera, ¿verdad? Pues aunque yo quisiera hacer más, pues ya no me da mi cuerpecito. Es normal. Pero hermano, los que somos productivos no podemos quedarnos con una mentalidad conformista. Aún mis hermanas físicamente, que a lo mejor su cuerpecito ya no les puede dar mucho, pero espiritualmente pueden hacer muchas cosas. El simple hecho de orar, de interceder por la iglesia, por los pastores, hermano, es un trabajo bien hermoso que aparentemente no se ve, pero que es bien valorado en el cielo por Dios. Porque si muchos pastores seguimos de pie, y en mucho se debe a las oraciones que hacen muchas personas por nosotros. De verdad. Y eso se tiene que reconocer. Pero no podemos caer en una mentalidad de conformismo. Saque el conformismo de su corazón, porque después ya habían sido liberados de Egipto, habían ingresado a Canaán, la tierra prometida. O sea, ya estaban, repita conmigo, en un tiempo de conquista. Ellos ya habían recorrido el desierto para entrar a Canaán. Ahora le dicen a Josué, quítate las sandalias que había utilizado en el desierto. En esos momentos de pruebas, quítalas. Quítalas. Le decía a la nación de Israel, o los hebreos se habían conformado con recibir su porción diaria del maná. ¿Usted se imagina la ropa que no fue necesario cambiarla durante 40 años? Porque así dice la escritura, ¿verdad? Que en 40 años no hubo necesidad de que les diera Dios vestido ni calzado. ¿Usted se imagina cuando iban creciendo? Pues el vestuario iba creciendo con ello. ¿Cómo? Yo me acuerdo en el tiempo de pandemia, cuando se cerró todo, yo nada más veía a mi hija que crecía y crecía, y las tiendas, lo único que te permitían comprar era comida. Y mi hija, pues le tuve que empezar a cortar sus mallas, ya le hice quitar puros shorts, playeras le quedaban como ombligueras. Pero aquí increíblemente, hermano, la ropa y el calzado no se desgastaba en 40 años. Y se acostumbraron a eso. Se acomodaron a recibir solamente la parte del Dios, que Dios les daba de sustento diario. Dígale que no te limites a estar siempre en el desierto. ¿Sabe que hay gente que está acostumbrada a estar en pruebas y pruebas y pruebas y pruebas? Claro que las pruebas, los desafíos traen crecimiento, pero hermano, también tiene que llegar un tiempo de refrigerio, un tiempo de reposo,
un tiempo de darle gloria a Dios por la victoria que nos dio en esa batalla. Pero hermano, ¿por qué te conformas? Dígale que tiene un lado, ya deja esa mente de conformismo. Vamos, dígale. Deja esa mente de conformismo. Ya no te conformes. Ve por más, y en Dios ve por más. Si alcanzaste una meta, ahora en Dios ve por otra y ve por otra. Dios nos trajo aquí para conquistar, no para ser conquistados. Dígale que tiene un lado, hay muchas metas por alcanzar. Perdóneme. Ya no sea conformista. ¿No entiendes que por eso Dios a veces nos tiene que sacudir? ¿Por qué crees que Dios te sacó de ese lugar? Sí, tú, Javier, ¿por qué crees que Dios te sacó de ahí? Ah, ya me vi aquí, no, hombre. Dios no quiere eso. A veces no entendemos, pero por eso Dios nos sacude. Por eso esa sacudida, Rubí. Es tiempo de hacer otra cosa. A ver, Señor, ¿hacia dónde voy? ¿Qué hago? Dame dirección. O sea, no puedes conformarte, hermano. No sé, perdóneme, yo me desespero cuando la gente es demasiado pasiva, demasiado conformista. Y te digo porque tengo hermanos así. Mire, ayer simplemente voy a ver a mi mamá y según a las 7 de la noche iba a haber una comida a las 7 de la noche, pues ya es merienda, ¿no? Y resulta que mi hermano se fue a bañar hasta su casa. Y dije, no, hombre. ¿Lo sabes qué, mami? Yo a las 8:30 me voy porque tengo cosas que hacer. A las 9 me conecto con los hermanos en oración y nos tenemos que ir porque ya no se conectan, ¿verdad? Pero yo a las 9 tengo un compromiso para orar, y no porque sea el pastor, sino porque realmente quiero estar. Y así fue, y mi hermano iba llegando cuando yo me iba. Ya los conozco. Pero ¿por qué conformarte? No se limite a estar en el desierto. Dígale que tiene un lado, no te limites a estar en el desierto. Vamos, dígale y sirve que porque es temporal. La estancia en el desierto es temporal, es por un tiempo. El Señor Jesús dijo, esto que está viviendo va a pasar, es poco el tiempo. Usted tranquilo porque yo ya vencí, dijo el Señor Jesús. Yo ya vencí a este mundo, ya lo vencí. Pero es necesario que estés aquí por un poco de tiempo. Hay muchas metas por alcanzar aún. Y escucha, Dios no te va a quitar las sandalias. Él te ordena que tú te las quites. A Moisés y a Josué les dijeron exactamente lo mismo: quítatelas. Porque el lugar que estás pisando es un santuario, es un lugar santo, es un lugar consagrado. Dígale que tiene a un lado, hágase un buen hábito. Ya no vivas en el desierto, sino vive en Canaán, en la tierra donde fluye leche y miel. Elimina el caminar del conformismo. Y por último, con esto vamos terminando. Quítate por favor las sandalias desgastadas. Josué 9:13, por favor.
Estos odres de vino que llenamos eran nuevos y aquí están rotos. Y estos vestidos nuestros y nuestras sandalias están ¿qué? Gastados por causa del muy largo camino. Quitemos el desgaste, quítate esas sandalias desgastadas. Se pueden gastar cuando estás viviendo un tiempo de pruebas y de pruebas y de pruebas y de pruebas y sientes que ya no sales de esa, ya cámbialas, ponte unas nuevas. ¿Qué dice la armadura de Dios en Efesios? Prestos vuestros pies y calzados nuestros pies con el presto del Evangelio de la paz. Porque tus sandalias están desgastadas por las dificultades que enfrentas a diario, porque un uso continuo, porque están viejas. Esto nos habla de una parte espiritual. Esto habla de un estancamiento espiritual en el desarrollo personal. Cuando tus sandalias ya están desgastadas, hermano, pero cámbialas, renuévalas. Está ahí, hermano. Yo cuando le digo, todos los días tenemos que usar la armadura de Dios. Dentro de ella están las sandalias del Evangelio. Es que tú le hables a alguien, que le pases el mensaje a alguien. Eso es usar las sandalias. Y entonces tú todo el tiempo tendrás unas sandalias renovadas. Por eso la Biblia nos lleva a renovar continuamente como el águila. Ya alguna vez enseñamos la renovación del águila. Yo le pregunto, ese proceso del águila, ¿será doloroso? Que justo a los 35 años de edad tiene que subir a una peña lo más alto que sea posible y empieza por descargarse y empezarse a quitar el plumaje viejo que ya no le sirve para volar. Sus garras que se hacen frágiles y encorvadas que ya no le sirven para cazar, las tiene que arrancar. Su pico que está encorvado, que ya no le sirve para comer ni para cazar, ¿qué tiene que hacer? Lo tiene que romper en la roca. ¿Sí se imagina el dolor que le puede causar esto al águila? Pero tiene esa opción, o morir. Tiene esa opción, o conformarse con a ver qué alcanza a comer. Y el hacer ese proceso le garantiza por lo menos otros 35 años más de vida. Usted decide renovarse. Tiene que renovarse en su caminar. Saquemos la mentalidad del viejo hombre. Porque en Dios, dígale que tiene a un lado, en Dios todas las cosas son nuevas. Él ya nos ha hecho nuevas criaturas. Ahora despójate de todo viejo hombre, de todo pensamiento que no venga de Él, de esos pensamientos que te llevan a que te hundas en la tristeza, en la depresión, en el menosprecio. No, hermano, saca todo eso. Recuerda que en Dios todas las cosas son nuevas, pero solo en Él. Fuera de Él vamos a seguir igual, hermano. O no sé si usted piensa otro año igual. Ya estamos terminando marzo. ¿Qué propósito se hizo para este año? Pregúntese qué tantos de esos propósitos hoy ha cumplido. Saquemos ese cansancio. Hoy quites esas sandalias desgastadas. Porque la Biblia dice que todo lo que pisare la planta de nuestros pies, Él nos lo daría. ¿Cuántos decimos amén? ¿Cuántos queremos entrar a ese nivel de consagración, de santidad en Dios, al cual Dios nos está llamando? Entonces te tienes que despojar de estas sandalias, de las egipcias, o sea, esa mentalidad del mundo.
Esa es mentalidad del conformismo y la mentalidad del viejo hombre. Tú fuiste llamado para conquistar y para cosas grandes, pero tienes que creerlo primero. Tienes que caminar en eso hoy, si tan solo tú lo crees. ¿Pueden subir, por favor? Así que hoy despojémonos de eso, hermano. Y no vaya a entonar un cantito como hay cantos, hermano, que aunque dicen que son cristianos, hay que entender un poquito la letra. La Biblia enseña que Jesús es el camino, la verdad y la vida, ¿cierto? Pero hay una canción o hay un canto que dice: cansados del camino. ¿Usted se cansó ya del camino que es Jesús? Hay que entender lo que cantamos. Por eso hay cantos que, aunque aparentemente, por ejemplo, aquí yo les he dicho, había una de fiesta, hacemos una fiesta, lo que se canta en el cielo, se canta en... ¿Y será? ¿Será que lo mismo que se canta allá, se canta aquí abajo? Porque dice se canta en la tierra. Todas dijeran se canta en la iglesia. Ah, bueno, pues igual y sí. Pero se canta en la tierra, ¿será? Por eso hay muchos cantos que otra podría decirle que hay que escucharlos con entendimiento. Y por eso tratamos de que la letra esté. Por eso ven que les llamo la atención continuamente. Y aquí no, y aquí así. ¿Por qué? Porque es importante que lo que yo cante, lo cante con entendimiento. No es nada más así. Amén. Así que hoy, amada iglesia, usted decide si sigue teniendo sandalias egipcias, si quiere seguir teniendo sandalias de conformismo o sandalias del viejo hombre. Yo le invitaría a que hoy se despoje de esas y que renueve. Mire, si las mujercitas, la gran mayoría, no sé cómo era tu esposa, Cuauhtémoc, pero las mujercitas, en la gran mayoría, luego dicen, no tengo que ponerme, no inventes todo, tienes una zapatería completa ahí. Entonces, si así lo hacen lo natural, ¿por qué no mejor lo hacen lo espiritual? ¿Por qué no renueva su calzado? Amén. Así que póngase sobre sus pies. Vamos a orar al Señor. Y que sea el Señor, si le habló a su corazón, si le habló a su vida. Yo le diría hoy, hermano, hay gente que se acostumbra a vivir con el dolor, por ejemplo, que se conforma a vivir con la enfermedad, que se conforma, con que haya frijolitos en casa, son muy ricos. Pero no se puede conformar a comer frijolitos todos los días. ¿Está de acuerdo? No es posible. No es posible conformarme con migajas, hermano, porque somos hijos de un rey que nos llama a cosas grandes. Empecemos a cambiar nuestra mentalidad. Dejemos que Dios trabaje aquí. Renueva tu mente, como decía Pablo, pero se va a renovar a través de su palabra. Así que hoy cierre sus ojitos. Y yo sé que la palabra de hoy fue un poco fuerte, pero es necesario, hermano. La palabra siempre nos tiene que confrontar. La palabra de Dios también nos tiene que edificar. Pero también hay consuelo, porque Él te dice, toma las sandalias. Toma las sandalias. O sea, comparte el evangelio. Porque dice la palabra, cuán hermosos son los pies que anuncian el evangelio, que anuncian la palabra. O sea, seamos de esos hijos de Dios, que busquemos la consagración. Me acuerdo que hace un tiempo hubo alguien que me dijo, pastor, usted conságrenos. No, hijo, yo no te puedo consagrar, porque el que te consagra es Dios.
Yo puedo llevarte, darte algunas herramientas que te pueden llevar a eso. Pero la consagración depende de ti, no de mí, ni siquiera de Dios, depende de ti. Porque Él solo te dice, quítate las sandalias, como a Moisés y a Josué. Solo quítatelas, porque el lugar que estás pisando, santo es. Eso es lo único que Él te pide. Cambia tu mentalidad. Para poder conquistar, necesitamos quitarnos esa mentalidad de conformismo, esa mentalidad de pobreza, de miseria. Hermano, deja que el Espíritu Santo hoy renueve tu corazón y tu vida. Amado Dios, te quiero dar gracias por la oportunidad que nos das de compartir tu palabra, Señor. Te doy gracias por tu pueblo, Señor, que hoy está aquí, Señor, que fue convocado, que tú los convocaste, Señor, y que fueron prestos, Señor, para escuchar el llamado que tú has hecho. Hoy los bendigo, Señor, los cubro con tu sangre preciosa, y que cada uno de ellos, Padre, conforme a lo que escucharon hoy en su corazón, que puedan despojarse de esa mentalidad egipcia, de esa mentalidad mundana, Señor, de esa mentalidad de conformismo y de esa mentalidad del viejo hombre, Señor. Gracias te damos, Señor. Gracias, Padre. Entonces,